Los datos personales, el mundo de Internet, la protección de los datos personales y el cumplimiento multijurisdiccional, los desafíos y las oportunidades, es el título de este panel que comienza a continuación aquí en el marco de la segunda jornada del Legal Tech Summit. Y les voy a presentar, primero contarles que este panel está presentado por uno de nuestros sponsors principales, por Ferrer Abogados, y Diego Fernández desde Argentina participa de él, es socio en Marval O'Farrell Mayral en el área de práctica, tecnología de la información, miembro del comité ejecutivo de la International Technology Law Association, profesor en universidades de Argentina y también en la Facultad de Derecho John Marshall de Chicago, Estados Unidos. Nos acompaña también Martín Pelle desde Uruguay, abogado, socio en Ferrer, se ha especializado en protección de datos, docente de Derecho Informático en la UDELAR, la Universidad de la República, asesora a empresas a nivel nacional e internacional, miembro representante por Uruguay de la Asociación Latinoamericana de Privacidad. También recibimos a Paula Vargas desde Argentina, directora de Privacidad y Políticas Públicas LATAM de la empresa Facebook. Es abogada con un LLM en la Universidad de Berkeley, en California, y una maestría en Derecho Ambiental en la Universidad de Buenos Aires. También recibimos a Renato Leite Moreno desde Brasil, Data Protection Council Lead de LATAM, de Twitter. Es LLM en Derecho Tecnológico y candidato a doctorado por la Universidad de Sao Paulo. Colaboró activamente con las discusiones y la redacción de la Ley General de Protección de Datos de Brasil. También nos acompaña Pablo Andrés Segura desde Argentina. Es Data Privacy Director, Legales y Relaciones Gubernamentales de Mercado Libre. Abogado, ha sido coordinador legal y jefe del Departamento Jurídico de la Dirección Nacional de Protección de Datos de la República Argentina, es docente y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Privacidad. Vaya panel entonces el que tenemos hoy para hablar este tema de la protección de datos. Le doy la palabra en primer término a Martín Pelle. Bienvenido, Martín, bienvenidos todos. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Es un placer, estoy honrado de formar parte de este panel con tan prestigiosos colegas que tú presentabas, amigos, además a los que le agradezco enormemente su generosidad y su tiempo para compartir este espacio. Sin duda que el valor de la información, la importancia y relevancia de la protección de los datos y los fenómenos regulatorios asociados a ello, a esta relevancia, han ido tomando un rol protagónico en los últimos años, cada vez más. Desde el año 95, yo diría, y pasando por el resto de las regulaciones que se han ido generando a nivel global, llegando hasta el nuevo Reglamento Europeo en el año 2018, podemos concluir que el modelo europeo de protección de datos que se gestó allá por el Convenio 108 del Consejo de Europa del año 82, y que se ha ido profundizando y perfeccionando, ha sido el modelo que ha prevalecido a nivel global. Los distintos países de Latinoamérica, empezando por Argentina en el año 2000, Uruguay en el 2008, más acá en el tiempo hace poco ya Brasil, y otros países de Latinoamérica, además de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, han seguido el modelo europeo de protección de datos. Y esto representa ventajas, claramente representa ventajas a la hora de aplicar esta normativa de manera convergente, con principios que son similares. Uno puede hablar con un colega de Argentina, de Israel, de Luxemburgo sobre el tema de protección de datos y posiblemente, y sin posiblemente con seguridad, no vamos a entender porque las bases regulatorias se sientan sobre principios que son comunes. Y como les decía, eso trae ventajas. Ventajas sobre todo en un mundo globalizado como el que tenemos hoy, donde no se conciben ya los negocios locales, sobre todo en materia de desarrollos relacionados con el tratamiento de datos, redes sociales, e-commerce y demás. Ahora, a poco que uno necesita profundizar cuando está analizando sobre todo un producto nuevo y necesita profundizar sobre la regulación de cada país a la aplicación al caso concreto y con más importancia últimamente con el principio de responsabilidad proactiva que nos obliga a mirar la privacidad desde el propio diseño y por defecto de una solución, se encuentra que hay diferencias entre los países. Lo vamos a hablar en el panel, pero a modo de ejemplo, mientras Argentina y Uruguay reconocen en la protección de datos de las personas jurídicas en cuanto corresponda, en Europa, por ejemplo, no, es un derecho que solo aplica a las personas, a los individuos, a las personas físicas. Entonces, eso, lo mismo pasa con los plazos para responder a los ejercicios de los derechos de cada individuo, pasa también con las bases legales para el tratamiento,
cuáles son los requisitos para el consentimiento. En un país necesita que sea expreso, con 2 opciones no premarcadas, en otro simplemente se habla de consentimiento inequívoco, etc. Y eso obliga a los operadores del derecho a tratar de armonizar la regulación y a generar soluciones que sean compatibles, lo más compatibles posibles con las multijurisdicciones. Porque les decía que a un proyecto que puede empezar localmente, como puede ser un proyecto de una startup, siempre tiene que estar pensando que si ese proyecto tiene una posibilidad de éxito, sin duda que se va a tornar en una solución internacional que va a tener que soportar y resistir las distintas regulaciones. Sin más, para eso estamos en este panel. Ya presentaron a los panelistas, así que le doy la palabra a Paula Vargas, y gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias, Martín. Bueno, buenos días, buenas tardes, depende de dónde estén. Un honor para mí estar acá, agradezco a los organizadores, por supuesto a vos, Martín, por la invitación y bueno, estar con colegas tan queridos, además de respetados, así que muchas gracias. Y sobre todo creo que me diste la introducción perfecta, el pie perfecto, porque muchas de las cosas que vos dijiste son cosas que voy a repetir, básicamente, pero quiero hacer como el desarrollo de que este tema de la protección de la privacidad y de los datos personales en un contexto de operación multijurisdiccional, como es la realidad y tal vez la vocación de la mayoría de las organizaciones, de trascender las fronteras con sus productos o servicios, la podemos mirar como, o yo hoy la quiero mirar desde 2 aspectos, digamos. Uno es a lo que vos ya te referiste, Martín, que es el aspecto regulatorio. Digamos, hay un impacto crítico de la regulación en cómo se puede o no llevar adelante una operación multijurisdiccional y la protección de la privacidad en ese entorno. Entonces, una de las primeras cosas por ahí es, nosotros en Facebook realmente nos esforzamos por cumplir con las leyes aplicables, por responder a las inquietudes de los reguladores y de las autoridades, y hemos hecho un llamado a un marco global consistente. Vos hablaste de armonía, es clave que los policy makers, digamos, los legisladores, tienen un rol preponderante en esta actividad de poner estándares mínimos que permitan a las organizaciones operar en un contexto donde el objetivo que se busca es que no terminen teniendo que adoptar soluciones a veces directamente contrapuestas, digamos. La consistencia tiene que ver con evitar soluciones encontradas, con permitir la transferencia de datos internacional, que es clave para cualquier tipo de servicio digital. Y como decía, nosotros desde Facebook en el 2019 publicamos un op-ed en el que Mark Zuckerberg decía que bueno, la Internet necesita nuevas reglas, y uno de los temas en los que necesitan nuevas reglas es privacidad, haciendo precisamente un llamamiento a este marco consistente, y consistente, como vos mencionaste, también con los estándares ya impuestos por el Reglamento General de Protección de Datos. Porque si ese marco consistente no existiera, el resultado es lo que muchas veces se ha hablado de la balcanización de la Internet, de estándares fragmentados en los que realmente se hace difícil operar. Por supuesto que puede haber diferencias regionales, porque las expectativas y las necesidades de las personas y de los negocios son distintas, pero de nuevo, la consistencia es clave. Y en términos de regulación, concretamente, bueno, ¿cuál es un buen modelo regulatorio? Por ahí podemos decir, bueno, no solo el que lleva a esta consistencia, sino
el que permite que la transferencia internacional de datos, el que es basado en principios y en una aproximación al riesgo más que en reacciones prescriptivas y que es tecnológicamente neutro. Por supuesto que garantiza los derechos de los titulares, es clave que el marco regulatorio garantice y proteja los derechos de los titulares y que, digamos, fomente las buenas prácticas de las compañías. Y otra de las cosas que podría decir es que esta regulación se inserte en objetivos más generales de política pública, precisamente para evitar estas soluciones contradictorias o no alineadas de las que hablábamos antes. Y en el tiempo que me queda quiero hablar de este otro aspecto. Yo dije, bueno, uno de los aspectos es la regulación. El otro aspecto es, bueno, ¿cómo hacemos para adentro, digamos? Si vos hablaste de responsabilidad demostrada, por eso digo que me diste el pie perfecto, o de accountability, porque, bueno, llega un momento en que las organizaciones tienen que implementar estos estándares consistentes de los que hablábamos. Y bueno, yo voy a contar brevemente, y es un resumen, pero pueden leer más hemos publicado un reporte recientemente de nuestro progreso en privacidad, entonces voy a contar un poco de nuestro programa global de privacidad, porque precisamente como decíamos, nosotros somos una empresa global, actuamos en múltiples jurisdicciones y por supuesto armar un programa global de protección de la privacidad es todo un desafío, pero también es una oportunidad, digamos, una oportunidad de tener mejores servicios y de promover la economía. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? En primer lugar, la privacidad está en el centro de todo lo que Facebook hace, porque de eso depende la sustentabilidad de nuestros servicios y de nuestro negocio. Nosotros somos un servicio personalizado y ser respetuosos en la forma en que tratamos los datos personales que nos confían los usuarios es la forma de tener sustentabilidad. Entonces, para nosotros, la transparencia y el control que las personas pueden tener, deben tener sobre sus datos, es nuestro pilar. Para eso hemos desarrollado un programa global y lo que voy a hacer es, si me permiten, dar como los highlights de ese programa muy resumidamente. Entonces, nosotros, en primer lugar, digamos, hemos progresado mucho, pero tenemos un largo camino por delante. Y la privacidad no es, siempre decimos, no es algo estático. Un programa de privacidad nunca va a ser algo que uno puede decir, terminó mi jornada, ya lo hice, porque el programa de privacidad tiene que ir mejorando y evolucionando conforme evolucionan la tecnología, conforme evolucionan las expectativas de privacidad. Entonces, ese es un primer tema. Y nosotros, uno de los primeros subtítulos o elementos que quiero destacar de nuestro programa es que tenemos una gobernanza, digamos, tenemos una estructura de gobernanza. ¿Cómo está formada esta estructura de gobernanza? La privacidad es una responsabilidad de todas las personas que están en la compañía, desde el CEO hasta los equipos de ventas, hasta los equipos legales, es responsabilidad de todos en Facebook. Y además, por supuesto, tenemos los equipos específicos. Uno de los equipos que tenemos es el equipo de privacidad, que está liderado por nuestro Chief Privacy Product Officer, que no es una figura muy común, pero que es precisamente el equipo que tiene a su cargo la implementación del programa global de privacidad, a su cargo la implementación de los procesos, de las medidas técnicas, de la privacidad desde el diseño de lo que habíamos hablado. Y que tiene como misión, digamos, honrar la privacidad de las personas. Precisamente quería leer justamente cómo era la misión exacta, que es esta mejora continua para honrar la privacidad de las personas. Después tenemos el equipo al que yo pertenezco, que es el de políticas públicas, que está liderado por nuestra Chief Privacy Policy Officer, a quien yo le reporto, que tiene a su cargo
el relacionamiento externo, digamos, el incorporar la evolución de estas expectativas de privacidad, lo que piensan la sociedad civil, la academia, los reguladores, y traer eso hacia el interior de la compañía precisamente para embeber esa opinión del ecosistema en el diseño de nuestros productos. Después tenemos un comité independiente en el board, un comité independiente para temas de privacidad. Tenemos un asesor independiente, que es el que tiene a su cargo la evaluación de la salud de este programa de privacidad a lo largo del tiempo, y tenemos programas de educación, porque como yo decía antes, la privacidad es responsabilidad de todos en Facebook, y la educación de cada persona que se incorpora a la compañía es clave para eso. Entonces, el primer subtítulo es la gobernanza. El segundo es, bueno, y en la práctica, ¿cuáles son los procesos? ¿Cómo se lleva eso adelante? Y voy a mencionar algunos, que es, por ejemplo, la evaluación de riesgo. Nosotros tenemos un programa para hacer una evaluación de riesgo anual que atraviesa toda la compañía para detectar riesgos de privacidad. Después tenemos nuestro Privacy Review, que es, diría, el centro del Programa Global de Privacidad, en el sentido que es el programa que implementa la privacidad desde el diseño. Es el programa que identifica riesgos en cada producto, desde el momento en que el producto es pensado, y tiene la tarea de mitigar esos riesgos. Entonces, nuestro Privacy Review es un programa cross-funcional y multidisciplinario. Y después tenemos el programa, por ejemplo, de gestión de incidentes, que obviamente lo que hace es global y tiene por objetivo identificar, mitigar y remediar incidentes. Qué importante, Paula, disculpame sí. que te interrumpa, porque es un tema que vamos a hablar. También el tema de la gestión de incidentes a nivel global también es un desafío, porque si hay un incidente, normalmente involucra más de una jurisdicción. Y súper interesante, no te quiero interrumpir. Ya creo que estabas redondeando para pasarle la palabra, te dejo a Renato a ver qué nos dice. Y luego volvemos con el debate entre todos. Muchísimas gracias, Paula, y seguimos con el tema. Adelante, Renato. Gracias. Gracias, Martín, por la invitación. Es un honor estar acá con nuestros colegas Paula, Diego, Pablo. Siempre es muy bueno estar con ustedes. Yo creo que me voy a ser un poco breve. Yo quiero oír a todo el mundo acá. Y para hablar un poco cómo es el enfoque legal que Twitter tiene con las regulaciones de protección de datos. Y yo quiero dividir mi fala en 4 momentos, y peço perdón por mi portuñol. Sí, estoy hablando el máximo de español que puedo. Se entiende perfecto, le agradecemos Bueno. Como Facebook, como Mercado Libre y otras compañías, Twitter tiene un programa de gobernanza de privacidad que es global, y tenemos algunos fundamentos que influencian todo lo que hacemos en la compañía. El primero es que nosotros la compañía considera la privacidad como un derecho fundamental. Y eso está incluido en todas las áreas y todo lo que hacemos en la compañía, y en todos los productos y servicios que desarrollamos acá. El segundo aspecto es que nosotros, independiente del país que que usuarios están, todos tienen los mismos derechos, la misma protección. Y eso es la base de lo que hacemos en nuestro programa de privacidad. Pero podemos dividir en diferentes momentos cómo se ha desarrollado, qué hacemos dentro del programa de privacidad. Yo creo que dividí en antes de GDPR, después de GDPR y después del LGPD, la ley brasileña. Antes de GDPR, en Twitter tenemos un approach, una visión de privacidad que
que era muy más parecida con la visión de los Estados Unidos, las reglas norteamericanas que serían las mismas reglas para todo el mundo, o que nosotros sabemos que las reglas de Estados Unidos son un poco diferentes do que la mayoría de los países. Después de GDPR de 2018, empezamos dos approaches legales. El approach de Europa, particular, con las reglas de GDPR, y el approach del resto del mundo. Entonces, todo el mundo, incluyendo Brasil y otros países de Latinoamérica, tiene un approach que era muy más parecido con el approach de Estados Unidos. E o que era muito comum em outras empresas de internet, como alguns que estão acá. E depois de LGPD, nós perguntamos se era possível ter terceiro, o que chamamos internamente de terceiro approach. É possível ter approach que está dentro del programa de gobernanza global de privacidad de Twitter y al mismo tiempo es diferente do que hacemos en los Estados Unidos y en el resto del mundo, do que hacemos en Europa con GDPR, con approaches locales. Y para eso empezamos una análisis de riesgo de esos beneficios y se fue posible, y eso solamente se fue posible con un reconocimiento que LGPD, LGPD, eu empiezo a hablar en inglés en medio de eso, LGPD es muy diferente de GDPR. Nosotros sabemos que ahora tenemos una nueva conjunto de leyes en Latinoamérica, de países que están discutiendo leyes de protección de datos que son muy más parecidos con GDPR. Pero algo que yo hablo con Pablo muy, es que es posible tener un approach que es muy más parecido con lo que hacemos en Latinoamérica do que tienes en Europa. Nosotros no precisamos solamente copiar o que acontece, o que he hecho en la Unión Europea. Y con eso, el Google está escuchando a nosotros acá. Google no está dentro de nosotros ahora aquí. Y con eso en mente, empezamos un tercer approach en Brasil, analizando los riesgos y los beneficios, y dentro del programa de gobernanza global. El resultado se fue muy bueno, las consecuencias fueron muy buenas para lo que hacemos acá en la compañía, y por eso se fue posible analizarmos si es el caso de tener otros approaches para otros mercados, para otros países como India, que es un mercado muy grande para nosotros, Japón, que también es un mercado muy grande, para Corea del Sur, que también es un mercado muy grande, y son países que tienen sus propias leyes nuevas de protección de datos. Eso es no solamente un approach regulatorio, pero también es un approach de cómo interagimos con los actores, con los stakeholders, con las autoridades de protección de datos, que en Latinoamérica tienes una visión muy diferente, pues es posible tener una visión que es muy diferente de lo que tienes en Europa. Y lo que estamos ahora es intentando si es posible tener approaches regionales que tienen en consideración lo que puede ser, puede traer beneficios para la compañía y al mismo tiempo respetar el facto que consideramos privacidad como un derecho fundamental. Es por eso ahora, para tener un poco más de tiempo para escuchar los otros. Perfecto, Renato, muchísimas gracias. Súper claro, y son los temas que viven ustedes como líderes y abogados internos de empresas multijurisdiccionales, sin duda por excelencia, y nosotros también, y ahora seguramente Diego nos va a poder contar más adelante, luego de Pablo, cómo tratamos de colaborar los abogados externos desde nuestra función
al cumplimiento de esos objetivos. Así que le doy la palabra a Pablo. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vos, Martín, por la invitación, a la organización también, por permitirme esta oportunidad, primero, de compartir las experiencias, y segundo, por estar en este grupo de amigos y poder compartir con ellos, aunque sea a la distancia, este panel, hasta que podamos volver a juntarnos y vuelva a la normalidad. Yo quería hacer hincapié en varios conceptos que ya venimos charlando a lo largo del panel, ¿no? Arrancaste vos hablando sobre la importancia de los datos, Paula sobre cómo implementar un programa de privacidad, cómo lo hace la compañía en la que ella trabaja. Renato también contó cómo lo hace Twitter. Yo quiero destacar la importancia de contar con un programa de privacidad para una organización, porque se trata, digamos, ya no hace falta seguir comentando acerca de la importancia de la información, ¿no? Solo tener en cuenta que los datos de los clientes actuales o potenciales de una organización son el mayor activo que una empresa hoy puede contar. Entonces, cuando hablamos de un programa de privacidad, no estamos hablando solamente del cumplimiento de un régimen regulatorio, simplemente eso, sino que estamos hablando de también una forma de resguardar uno de los activos más importantes de la organización. Entonces, la existencia o la necesidad de un programa de privacidad en cualquier compañía, ya, digamos, no hace falta más discutirlo y seguir agregando justificaciones para este programa. Es importante tener en cuenta, y acá entro a comentar algo en lo que había hecho referencia a Paula y que yo coincido muchísimo, es acerca de la consistencia de los marcos regulatorios de protección de datos que tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar un programa. Nosotros, si vemos el mapa del mundo, nos encontramos con que ya más de 140 países tienen implementadas, sancionadas, una ley general de protección de datos personales. Entonces eso es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de un programa de privacidad estamos en un marco regulatorio que es cada vez más complejo y cada vez más dinámico, además, porque también sabemos de la enorme relación que existe entre tecnología y protección de datos. Entonces, la tecnología avanza a pasos agigantados, las leyes tratan de seguir la tecnología como puede, y las organizaciones tratamos de seguir a la tecnología y a las normas también como vamos pudiendo. Y ahí entra el programa de privacidad, cómo poder cumplirlo. Pero este marco regulatorio complejo que implica que estemos sometidos, sobre todo a aquellas empresas que, como dijo Paula, trascienden las fronteras con sus servicios y productos, que estemos sometidos a distintas regulaciones que por lo general son muy homogéneas entre sí, porque todas las regulaciones miran por lo general a Europa y al reglamento europeo de protección de datos, pero no dejan de tener ciertas particularidades, ciertos matices, que es necesario tener en cuenta a la hora de organizar un programa de protección de datos. Y en este sentido, cuando una organización se sienta a organizar, a desarrollar su programa, lo primero que tiene que saber es que tiene que elegir entre dos modelos básicos, fundamentales. Uno de ellos es el tener un programa de privacidad que esté adecuado a cada una de las regulaciones en los países en los que esa organización actúe. Yo actúo en 4 países, tengo 4 leyes de protección de datos, voy a tener 4 estándares distintos de protección de datos para mi programa de privacidad, para cumplir cada uno de estos programas. El otro modelo, el otro esquema, sería elegir un estándar único para toda la organización de protección de datos, y para eso va a ser necesario de esas 4 leyes a las que yo estoy sometido, elegir cuál tiene el estándar más alto, cuál es la más estricta, y organizar todo mi programa en base a ese modelo, ese estándar único. Estos dos modelos, el estándar especial y el estándar único, o sea, el estándar por jurisdicción y el estándar único, cada uno tiene sus pros y sus contras. El estándar único es más fácil de aplicar, yo tengo un solo estándar para aplicar a toda la organización, es mucho más consistente. Ahora, el problema es la contra de ese modelo, es que por ahí yo voy a estar compitiendo en algunos países que tienen un estándar inferior, no en igualdad de condiciones con mis competidores, que van a utilizar la información de una manera más laxa y les va a permitir
competir conmigo utilizando más fácil la información, sin tantos requisitos, sin tantos bloqueantes. Por otro lado, el problema del estándar diferencial por cada país a nosotros nos permite ser mucho más competitivos a la hora de manejar la información, pero es mucho más difícil controlar un programa con diversos estándares de privacidad de acuerdo a la jurisdicción en la que estemos. Entonces, eso es importante tener en cuenta, que tenemos que elegir tomar esa primera edición a la hora de implementar un estándar. Nosotros en Mercado Libre elegimos el estándar único, y dentro de los 18 países en los que actuamos tenemos 12 regulaciones de protección de datos, pero elegimos adecuarnos al estándar más alto hoy en Latinoamérica, que es la ley de Brasil, la Ley General de Protección de Datos, la LGPD, porque consideramos que es la más estricta, la más fuerte de todas las regulaciones, porque además entendemos que todos nuestros usuarios tienen que gozar de los mismos derechos independientemente del país en el que se encuentren, no por estar en un país como por ejemplo Paraguay y Bolivia, que tenemos operaciones en esos países, no necesariamente por esos usuarios de esos países no tener una ley que los ampare, nosotros no le vamos a garantizar esa protección de datos que nosotros entendemos que tiene que ser unificada para todos. Nosotros el programa de privacidad de Mercado Libre lo organizamos teniendo como base una idea fuerza, que es la de facilitar la creación de valor mediante el uso responsable de los datos. Y esa creación de valor nosotros la entendemos en un múltiple sentido. Creamos valor para nuestros usuarios porque le permitimos trabajar en una plataforma sustentable, confidencial, confiable, segura. Pero además generamos valor para la propia organización desde el programa de Data Privacy, porque hacemos que la empresa gane la confianza de sus usuarios, tenga una nota de competitividad diferencial, porque un usuario entre elegir una plataforma que resguarde la privacidad y una que no, va a elegir obviamente la que respeta su privacidad. También con un programa de privacidad robusto nos convertimos en aliados comerciales confiables, porque sabemos de las responsabilidades que implica compartir información, y por eso, al tener un buen programa, nosotros damos garantías a nuestros aliados, a nuestros proveedores, de que trabajamos bien con la información. Y por último, también nos convertimos en un multiplicador de cultura de protección de datos, porque en nuestro programa también lo que hacemos es obligamos a todos los que interactúan con nosotros, ya sea proveedores o aliados estratégicos, a tener un programa de privacidad, y por lo tanto también somos un buen ciudadano corporativo en ese sentido, porque estamos generando esa multiplicación de la cultura de protección de datos. Bueno, básicamente eso era lo que quería compartir con ustedes, y de nuevo agradezco la oportunidad de estar aquí y compartir este panel entre tanta gente querida. Así que muchas gracias. Bueno. Gracias a ti, Pablo. Qué bueno eso, las reflexiones, eso que decías por último, ¿no? Lo de ser un multiplicador de buenas prácticas, que es un poco lo que se han enfocado y lo que ha transmitido también Paula cuando nos presentó los programas que Facebook tenía, Renato. Lo que tú decís me parece que es bien relevante y nos genera, nosotros lo vemos en el día a día, en nuestro trabajo también, cómo este tema cada vez las empresas lo toman más como una oportunidad de agregar valor y confianza. Creo que ese es el enfoque que ustedes han expuesto y que nos llevamos como gran aprendizaje de esto. Le doy la palabra a Diego, que Diego, al igual que en mi caso, nos toca ver esto como asesores externos y muchas veces en proyectos multijurisdiccionales, así que seguramente tenga algunos comentarios interesantes para hacernos. Gracias, Diego. Bueno, buen día para todos. No voy a repetir que es un placer estar con ustedes y con todos amigos, como dijeron todos, porque es muy cierto y creo que se nota cuando nos vemos. Claramente sí, nuestro approach acá, Martín, es de abogados externos, que tenemos una mirada similar pero distinta, porque estamos para apoyarlos en algunos proyectos que nos comparten. Y me parece que tomé algunas notas de algunas cosas para rescatar de lo que iba diciendo cada uno, porque me parece que todas tienen algo que al abogado externo le es muy importante. Vos decías al arrancar que no había más
negocios locales, y es tal cual. La verdad que es bastante poco frecuente, al menos, que nuevos negocios, y acá estamos en el Legal Tech Summit, nuevos negocios de tecnología se circunscriban a un territorio, ya sea porque o los empleados no están en un territorio, o los servicios no se prestan para un solo territorio, por un montón de situaciones que creo que se aceleraron bastante con la pandemia, además, porque permitió ahora que haya mucho más trabajo remoto y que muchas compañías, muchas de las cuales están acá, terminen contratando talentos independientemente del lugar donde se sienten en el mundo. Entonces empieza a haber cada vez una globalización más importante, lo que nos trae el problema de cómo cumplimos con todo. Y acá me voy a Paula, que Paula decía, bueno, necesitamos algún tipo de, ¿no? de reglas más claras across the board para que apliquen a todos. Yo me acuerdo siempre la analogía con la propiedad intelectual, de donde yo vengo primero, que tenemos el famoso acuerdo ATPIC, o TRIPS, depende cómo lo quieran llamar, que lo que trajo fue un estándar de protección mundial. Entonces vos, independientemente del país donde estés, si sos miembro de la Organización Mundial de Comercio, tenés aprobado el ATPIC y sabés que hay ciertos derechos que son muy similares en todos los países. Bueno, acá no, de alguna manera, creo que lo decía Pau también, o Pablo, no me acuerdo ahora, GDPR o la forma de proteger los datos europeos se ha convertido en algún tipo de estándar con matices, como decía también Renato, porque cada país le da la vuelta de tuerca que necesita de acuerdo a sus costumbres, a su idiosincrasia, pero hay como una especie de capa común que después cada uno va cambiando algunas cosas que son las que teníamos que cumplir. Y eso creo que estaría bueno. Soy siempre optimista de que tendríamos que tener algún tipo de tratado internacional más omnicomprensivo. Obviamente que necesitamos que estén tal vez los dos lugares más clave del mundo, que es Europa y Estados Unidos, bueno, Asia también, ¿no? Pero como que son los dos lugares donde muchísimo tratamiento y procesamiento de los datos se da, y eso sería muy bienvenido. Después Renato decía lo de no hace falta copiarnos de las legislaciones que hay en otros lugares, cada uno puede tomar lo que crea mejor de uno y otro lado y tener la propia, y yo comparto ese sentimiento con el único tema que como abogados externos tenemos siempre la complejidad de, bueno, cuando viene Paula, Renato o Pablo con un proyecto, ¿cómo hacemos para compatibilizar todo esto que hay que cumplir? Y no es nada más datos, porque obviamente los que estén conectados saben que hay otras regulaciones, consumidor, derecho bancario, temas de compliance en general y de lavado. Pablo lo decía, ¿no? Tomar un estándar, ¿qué tomo? El estándar más alto y lo aplico para todas las jurisdicciones en las que opero, puede ser una posibilidad. Creo que el desafío más grande está cuando, me ha tocado trabajar en varios proyectos, cuando lo que el cliente necesita, la compañía necesita es no ir al estándar más alto, sino intentar doblar en todas las esquinas lo mejor que se pueda, de forma tal de ser más competitivo, como decía Pablo, no dar ventajas porque determinadas cosas que no son obligatorias las cumplo, etc. Y ahí es donde viene todo el andamiaje, porque no es nada más que haya legislación más rigurosa que otra. A veces es una legislación que no es por rigurosa, pero sino que tiene requerimientos específicos. El contrato de procesamiento de datos en tal jurisdicción necesita A, B y C, pero en la jurisdicción de al lado necesita otros requisitos. Y así se va generando un andamiaje de reglas que no son fáciles. Me ha tocado trabajar en contratos multijurisdiccionales de procesamiento, de transferencia internacional, y acá el consejo que yo daría, que no, nadie me lo pidió, pero lo doy igual, es que busquen estructuras flexibles. ¿Sí? Acá, lo decía Pau, nunca terminaste el trabajo de privacy compliance. Todo el tiempo se va trabajando y se va cambiando y se va adaptando y va mutando. Entonces no es que, bueno, cumplí y me pongo a dormir y los próximos 5 años no tengo que hacer nada más. Es todos los días. Y a veces lo que yo veo como abogado externo es que la estructura del contrato que une todo este andamiaje o no es permeable a permitir estas actualizaciones rápidas, o lo que pide son aprobaciones y contratos y notas extras que hacen que el negocio nos quiera matar, básicamente, porque el negocio necesita avanzar. Y entonces ahí yo diría, piensen en estructuras con anexos, con notas preaprobadas para incorporar, para sacar un país, para poner un procesador, para dar de baja determinadas cosas, que sea lo más ágil que se pueda,
porque de alguna manera lo van a necesitar. Y después, relacionado con esos cumplimientos, y Martín, interrumpime cuando quieras para hacer algún comentario externo, ¿no? Que es tal cual, que eso que mencionás de la flexibilidad de los contratos es bien relevante. Es decir, sobre todo el contrato marco, el que va a aplicar, normalmente lo basamos en principios que sí son comunes, ¿no? Es decir, los principios que hablábamos hoy que son comunes, para luego tener esa flexibilidad que bien decías, de poder tener anexos o estar incorporando o dando por válido cuando voy a designar un subprocesador de datos, cómo va a ser la forma de designarlo, cómo va a ser la validez. Eso es bien importante y nos pasa permanentemente y tiene que ver con esto de la multijurisdicción. Sí, otro tema que vemos bastante frecuente es que a Pablo, a Renato, a Paula les piden, no hablo en el caso de ellos puntual, porque estamos acá, tal vez lo hablo para compañías un poco menos desarrolladas, ¿no? Que están ampliando sus funciones o sus negocios en Latinoamérica. Viene un privacy policy redactado en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, y le dicen, bueno, hay que implementar esto, y está en inglés, y no cumple los regímenes locales. Entonces, hay también un trabajo bastante fuerte en cómo localizar y buscar este estándar común de la región, porque también hay lugares donde en determinados tratamientos o determinados procesamientos no llevan un consentimiento previo, expreso, informado, como puede pasar, por ejemplo, en Argentina. Y entonces la respuesta de Noto solo lo ponemos en nuestro website y damos por válido que el consumidor, el cliente, el proveedor lo conoce y lo aceptó. Entonces hay que decirle, no, bueno, dependiendo de la jurisdicción necesitas algo un poco más avanzado, necesitas que lo pueda leer, que guardarte un registro de que lo haya aceptado y aprobado. Bueno, en eso también veo bastante trabajo. En el idioma, para no dejarlo afuera, tenemos a Renato que habla muy buen español, pero no necesariamente todo Brasil lo puede hablar, entonces tenemos el problema de los idiomas en los distintos países y algunos términos que no son iguales. Pero en general eso, yo creo que para cerrar y no pasarme del tiempo, creo que el trabajo del abogado externo, y se ha creado, por suerte en los últimos años, hay cada vez más profesionales que entienden de este tema. Hemos creado redes bastante interesantes de abogados que trabajamos juntos en estos temas y lo vemos a diario, vemos cómo hay que hacer para compaginar las distintas jurisdicciones y las regulaciones y darle al negocio qué es lo que necesita, porque muchas veces legales, por donde llega el trabajo, tiene la presión del negocio de darle un resultado y un objetivo que nosotros tenemos que buscarlo y ayudarnos a ser creativos para dárselo. Tal cual, Pablo. Es así. Muchas gracias por los aportes y sobre todo la visión práctica y pragmática de los temas que son importantes y creo que también ayudan al debate como hemos hecho hoy. Estamos un poco justos de tiempo. Le voy a dar a Paula la palabra para que haga una reflexión final y creo que ya estamos casi sobre el cierre. Así que adelante, Paula. Gracias, Martín, qué honor. Bueno, voy a tratar de sumarizar lo que hemos dicho todos acá y creo que, bueno, se ha propuesto que la regulación sea consistente como para poder realmente desarrollar programas globales, programas de privacidad globales, que no necesariamente tienen que ser idénticos en todos los lugares, como mencionaba Renato, pero que respondan a estándares mínimos comunes. Y bueno, la privacidad como un derecho fundamental, la persona en el centro, honrar la privacidad de las personas en todo lo que se hace en cada una de las organizaciones, y que eso sea la guía después de la implementación práctica y de la accountability y de la responsabilidad demostrada a través de los programas de privacidad. Buenísimo, Paula, muchísimas gracias. No sé si tienen algún comentario adicional, si no estamos un poquito ya sobre la hora. Bueno, cerramos el panel para hacer honor a la hora. Nuevamente agradecidísimo con Pau, Renato, Pablo, Diego. Bueno, esperemos que haya sido un buen aporte al debate en un tema tan actual como la protección de datos en el mundo multijurisdiccional, como lo dice la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.
Gracias. Gracias. Gracias a todos, obrigada también para Renato, a Martín, que ofició así de moderador, a Diego y a Pablo y a Paula. Bueno, muchísimas gracias por este interesante aporte, además desde la perspectiva de 3 empresas tan importantes e internacionales, como el caso de Facebook, de Twitter y de Mercado Libre, que tuvimos presente aquí en esta jornada del Legal Tech Summit. Lo pueden estar viendo a través de nuestra página, legaltechsummit.uy, a través del canal de YouTube y también a través del canal de cable de Asuntos Públicos de TCC.